Buenos días, bienvenidos a la comprensión de los tiempos. Vamos a dar lugar a nuestra clase de griego en el Nuevo Testamento con el profesor Garavito. Vamos a orar y vamos a dar comienzo a nuestra clase del día de hoy. Padre, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, gracias por tu palabra, Señor, que nos da vida. Pedimos que hoy, Señor, podamos seguir creciendo en nuestro entendimiento y la aplicación, Señor, de estas clases en nuestro estudio. Te damos gracias por el profesor Garavito, por su vida, su tiempo, su ministerio, su familia. Bendícelo y gracias por el regalo que Él es para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Profesor Garavito, muchísimas gracias. El Señor le bendiga. Bienvenido a la clase del día de hoy. Gracias, hermanos. Qué bueno estar nuevamente juntos. Estamos hoy para nuestra séptima clase. Estamos ya en la recta final del curso, con la esperanza de que hemos aprendido algunos fundamentos importantes para sobre eso continuar ya de una manera autodidacta, individual, seguir conociendo y aprendiendo de este tema. En esta clase vamos a, como hemos hecho en las últimas clases, tomar los primeros minutos para hacer un repaso de los temas que hemos estado viendo en clases anteriores y que hay que estar como recordando para luego avanzar a una temática diferente. Particularmente la clase de hoy va a ser una clase de ejercicios prácticos. Vamos a recordar los temas y a verlos ya cómo funcionan en algunas frases. Entre las cosas importantes que debemos recordar es el hecho de que el griego determina las funciones sintácticas y gramaticales de las oraciones a través de casos. Hemos estado hablando de eso en las últimas clases. Son 5 casos. El caso nominativo, que específicamente nos ayuda a identificar el sujeto de la oración, y como hemos visto en la clase anterior, también va a funcionar para señalar el atributo cuando son oraciones con verbo copulativo, particularmente oraciones con el verbo "imi", también que hemos visto antes. El vocativo, que se utiliza para dirigirse a una persona, para llamar su atención, para hacer una especie de invocación, se dice, o llamado. Ese es el caso vocativo. El caso acusativo, que señala el objeto directo. El genitivo, que expresa la pertenencia, la posesión, algo es de alguien, ese tipo de cosas. Y el dativo, que se utiliza para señalar el complemento indirecto. Cada uno de estos casos los identificamos a través de desinencias. Recuerden que las desinencias son esas partes variables que aparecen al final de las palabras en griego. Y entonces eso va a dar que la palabra griega tenga una raíz y además una desinencia o un sufijo, se podría decir. Hay una raíz y una desinencia. Entonces, al observar la desinencia, nosotros podemos identificar el caso en el que esa palabra griega está. Hay que señalar que también hay casos especiales o palabras irregulares que pues no podríamos identificarlas a simple vista, sino que ahí necesitaríamos el auxilio de algún léxico, un diccionario o algo así. Pero son casos no tan frecuentes, pero los hay. La mayoría de veces vamos a identificar las palabras que pertenecen a cada caso con las desinencias y además los artículos. Esto funciona para sustantivos y adjetivos, ¿verdad? Estos son los que están en los diferentes casos. Los sustantivos y los adjetivos están en caso nominativo, acusativo, genitivo, dativo o vocativo. Aquí están los artículos, que pueden ser masculino, pueden ser femenino, y también hay artículos que son neutro, se dice en griego, tal como nosotros lo tenemos en español. Por ejemplo, tenemos el artículo la mesa, tenemos el artículo el zapato, que uno es femenino y otro masculino, y tenemos el artículo neutro, que es el artículo lo bueno, lo malo, lo feo, lo grande. Esa palabra lo en español es de género neutro, se dice. Y entonces acá tenemos un cuadro de los artículos que se utilizan con cada sustantivo, con cada caso en los sustantivos y adjetivos.
el singular, el cuadro de los singulares y el cuadro de los plurales, siempre de los 5 casos, teniendo en mente que el vocativo tiene desinencia, sino que va a usar una omega con la iota suscrita. Y en algunas veces el artículo va a ser siempre esta omega con el espíritu rudo y el acento circunflejo ahí. Recordar también que la iota suscrita es una letra iota, como la vocal iota, solo que más pequeñita, que aparece debajo de algunas letras en algunos casos. En este caso, estamos viendo que aparece en el sufijo del vocativo, debajo de la omega. Una iota suscrita es esa pequeña iota que aparece debajo. Es una cosa interesante, ¿no? Otro asunto que hemos estado estudiando son las formas del verbo imi. Ese es el verbo más frecuente en el Nuevo Testamento y entonces debemos aprenderlo. Esto vale la pena aprender las formas de memoria, tenerlas presentes para que las podamos reconocer de manera inmediata, las formas del verbo imi. También recordar que el verbo imi es un verbo que puede presentarse en 3 tiempos verbales. En las clases siguientes vamos a hablar un poco acerca de los verbos y los tiempos verbales. En griego hay más tiempos verbales que solo estos 3, digamos. Hay otros tiempos verbales a los que por lo menos los vamos a mencionar para que tengamos idea de los tiempos verbales, cómo se comportan, las generalidades, lo que implican, cómo se traducen regularmente en las diferentes Biblias, las formas de los verbos. Aquí estamos estudiando el verbo imi como primer verbo. Aún no hemos visto, se dicen paradigmas verbales completos, todavía no los hemos visto. Hemos visto algo de los verbos en presente. El verbo imi tiene el imperfecto, que esa es la forma del griego para referirse al pasado. El imperfecto, el presente y el futuro. Entonces, cuando en griego nos referimos al imperfecto, nos estamos refiriendo, y bueno, yo voy a agregar algo aquí, nos estamos refiriendo a un pasado, porque hay más de un pasado en el estudio de los verbos en griego. Entonces tenemos las formas de presente, que es imi, y stin, smen, este y sin. Estas son palabras completas, no son desinencias, sino son palabras completas, estas formas verbales. Luego el imperfecto, que es el pasado, es imin, is, in, puede ser para éramos. Recuerden que este verbo puede ser, el verbo imi, puede ser el verbo ser, estar, incluso haber, formas de haber en español. Yo elegí aquí el verbo ser para el ejemplo, pero podríamos leerlo con formas del verbo estar y con formas del verbo haber. Bueno, puede ser imen, puede ser imesa, ite, isan, para las formas del imperfecto. Para el futuro puede ser esome, esi, este, esomesa, esese, esonte. Pueden ser las formas del futuro, del verbo imi. Hemos estudiado algo de eso también, de estas formas del verbo, y hemos estudiado, esto es algo interesante, del sustantivo adjetivo o sustantivos cuando ya hay un sujeto y hay un atributo con formas del verbo imi o sin formas del verbo imi, y también en algunas frases donde, aunque no haya verbo, uno puede inferir formas verbales. Vamos a ver qué casos. Por ejemplo, en algunas frases, este cuadro ya lo hemos visto antes, recuerden que estamos haciendo un repaso en estos primeros minutos. En algunas frases, la gramática del griego omite el verbo imi, colocando el atributo junto al sujeto. Cuando hablamos de atributo aquí, es otra forma de decirlo en español, es una adjetivación. Por ejemplo, yo digo camisa blanca, la palabra camisa, voy a decir la frase, la camisa blanca. Entonces, la camisa es el sujeto y blanca es un atributo, es un adjetivo, porque estoy describiendo, estoy mencionando una característica del sustantivo.
Le estoy atribuyendo, de ahí lo de atributo, le estoy atribuyendo una característica. Entonces se puede colocar el atributo junto al sujeto en griego sin formas del verbo imi. El atributo entonces no llevará artículo. Por ejemplo, en estas frases, aios o zeos. Aios, que es la palabra que significa santo, o es el artículo del nominativo, y zeos es el sustantivo Dios. Bueno, aquí solamente dice santo el Dios, santo el Dios. Se puede traducir Dios es santo. Fíjense lo que ha ocurrido en esa frase. Dos cosas han ocurrido. Primero, en griego, la mayoría de sustantivos y principalmente sustantivos en nominativo van a llevar artículo. Nosotros en español, en esta frase, no necesitamos el artículo. Solo decimos Dios, ha desaparecido el artículo y aparece la palabra es, que no está escrita en griego. En el griego no la necesita. Nosotros en español, la traducción podría ser Dios santo, nada más. Esa es una posible traducción, es correcta. Y en esta frase que yo estoy poniendo aquí de ejemplo, Dios es santo. Eso también es, digamos, es posible y es correcto. Dios santo, solamente un sustantivo y un adjetivo, o Dios es santo, como una atribución, incluyendo una forma del verbo ser, en este caso el verbo ser, que aunque no está escrita en griego, la puedo colocar en español. En la siguiente frase dice onomos aios, que es la ley, recuerden el artículo siempre del nominativo, nomos, que significa ley, mandato, regulación, a eso se refiere. En el texto bíblico del Nuevo Testamento, nomos es la palabra que traduce ley. Cuando se habla de la ley de Moisés, de la ley del pecado, de la ley de la libertad, siempre que se habla de la ley, diferente ley, va a ser la palabra nomos. Dice anomos a aios, la ley, ahora sí puedo colocar el artículo, la ley es santa, la ley es santa, y está apareciendo esta palabra es. Noten que el atributo, en este caso, no tiene artículo. Esa es la característica principal en los casos en los que puedo inferir formas del verbo ser o estar, aunque no estén escritas en griego. El hecho de que no haya artículo en el atributo abre esa puerta. Entonces se establecen dos funciones gramaticales en esta dinámica que se conocen como la función predicativa y la función atributiva. La función predicativa y la función atributiva. La diferencia básica es que en la función predicativa el atributo no tiene artículo, como en los casos anteriores. Y en la función atributiva el atributo tiene artículo. Entonces vamos a encontrar en esta función atributiva que el sujeto tiene artículo y el atributo tiene artículo. En otras palabras, podríamos decir que el sustantivo tiene artículo o la palabra que está en función de sustantivo tiene artículo y la palabra que está en función de atributo o de adjetivo tiene artículo. Eso es para decirlo de otra manera. Entonces veamos los ejemplos. Dice en griego, y adelphi a y adelphi y allí. Los hermanos, recuerden la palabra adelphos, es la palabra griega para hermano, aquí está en plural. Vamos a leer de manera literal, los hermanos santos. Bueno, eso en español, depende de dónde lo coloquemos, puede tener sentido, ¿no? Los hermanos santos. Pero noten que el atributo aquí, en la palabra santos, que es un adjetivo, no tiene artículo. Eso permite que en la traducción al español pueda inferir formas del verbo ser o estar. Entonces, puedo traducir los hermanos son santos. En la siguiente frase, que es la misma frase, con la diferencia que el atributo ahora tiene artículo. Entonces, y adelphi y allí. Los hermanos, de manera literal, estoy leyendo de manera literal, los hermanos, los santos. Noten la presencia de doble artículo. En griego eso es correcto. Nosotros en español, en el atributo en español, no necesitamos ese artículo. Y no es correcto colocarlo. Más que no lo necesitamos, sino que la gramática del español es impropio utilizar artículo en
el atributo. Entonces puedo decir los hermanos santos. En esta función atributiva, en la traducción al español, debo suprimir un artículo. Eso, yo he sido profesor durante ya algunos años y he trabajado con muchos grupos. Y en algunos grupos por ahí he encontrado algunas personas que esta situación de agregar cosas y quitar cosas en la traducción los pone nerviosos por aquella maldición de que el que le quite y el que le ponga a la palabra del Señor, su nombre va a ser raído del libro de la vida y van a compartir ahí habitaciones con Judas y con el anticristo y con Caín y se ponen como muy nerviosos. Entonces vale la pena aclarar también en ese punto que este tipo de movimientos gramaticales no alteran el sentido del texto, que es, creo que por ahí va. Además, tener en cuenta que ese tipo de advertencias y maldiciones proféticas están principalmente para los copistas que copiaban textualmente, que no traducían, no eran traductores, sino que eran copistas, tenían que copiar textualmente y esa copia debía ser así impoluta, debía ser perfecta, debía tener exactamente la misma cantidad de letras y la misma cantidad de palabras. De hecho, en hebreo, por ejemplo, al final de algunos libros hay algo que se conoce como la masora final, que es el conteo de las palabras. Se dice cuántas palabras tiene la Torá, cuál es la palabra que está en medio, cuántas palabras debe tener cada libro y así. Ese era el registro, ¿no? Como una especie de control de calidad, una auditoría para los copistas. Entonces, ellos tenían la responsabilidad de no quitar ninguna palabra y de no agregar ninguna palabra. Debía cuadrar así exactamente, matemáticamente, debían cuadrar los manuscritos. En el caso de las traducciones, eso no es posible, porque no se puede traducir de la misma manera, los idiomas son distintos y por eso hay que tener paz ahí en el corazón. Obviamente que este tipo de acciones gramaticales de quitar, agregar, suprimir, inferir, cosas como esas, no van en el sentido de alterar el significado del texto, sino todo lo contrario, van en el sentido de explicar el texto. De hecho, hay una norma en la crítica textual, que es cuando ya se estudia la combinatoria de los manuscritos y los demás textos, hay una regla donde se dice que se debe preferir la lectura corta a las lecturas largas. Hay dos manuscritos, voy a poner un ejemplo, ¿no? Dos manuscritos de la carta a los Colosenses y en el versículo tal, un manuscrito tiene 10 palabras y otro manuscrito tiene 14 palabras. Entonces, debo darle más crédito siguiendo ese criterio, solo estoy poniendo un ejemplo, siguiendo ese criterio, debo darle más crédito al manuscrito que tiene expresiones más cortas, es decir, que tiene menos palabras, frente al manuscrito que tiene más palabras. Esto es porque se considera que en la antigüedad algunos escribas, pensando aclarar el tema tratado o pensando también facilitar la lectura de ese texto para las personas, agregaba o explicaba algunas cosas. Eso era lo usual. No era para nada usual. De hecho, hasta donde yo tengo conocimiento, obviamente no tengo todo el conocimiento, pero hasta el conocimiento que tengo, no he visto todavía un caso donde en algún manuscrito se le haya quitado, conscientemente, se le haya quitado una parte a algún versículo. Entonces, lo usual es que los escribas le agregaban a los versículos, no les quitaban, ¿no? Y ese de agregarle, que se conoce como añadidos y en algunos pasajes se conoce como glosas. Una glosa es una explicación. Por ejemplo, una palabra que aparece en un pasaje, que puede ser una palabra complicada, que se considere que es una palabra complicada. Entonces, en una siguiente generación de manuscritos, lo que hacían los escribas era explicar esa palabra. Y resultaba que el versículo en el manuscrito nuevo era un versículo más largo. Eso era lo usual. Entonces, cuando hay dos manuscritos que tratan del mismo pasaje y uno es más largo que otro, en el mismo punto se debe preferir el de la lectura corta, pensando en esa
en esa tendencia, ¿no? Eso aplica para el hebreo y para el griego. Y es un tema, ese sí es un tema de copistas, ¿no? Es un evento de copistas, disculpen, pero en el tema de traducciones es totalmente diferente porque las palabras en un idioma pueden representar mucho más que una sola palabra en otro idioma. Hago esa aclaración por el tema de agregar y suprimir, que en algunos casos algunas personas tienen como así como nervios, ¿verdad? De este texto. Y otro caso que ha ocurrido en este punto es que la mayoría de evangélicos, de cristianos evangélicos en Latinoamérica, en estas últimas décadas, pero principalmente cristianos que empezaron su vida cristiana en la década del 70, en la década del 80 y todavía un poco en la década del 90. Estamos hablando de cristianos que tenemos ya nuestras buenas décadas, ¿verdad? Que somos personas de 30 años en adelante, no de vida evangélica, sino de edad, o de vida evangélica también, que es tal vez tienen más edad, pero conocieron a Cristo y empezaron a asistir a una iglesia evangélica en los años 90. Tienen muy arraigado en su corazón, o tenemos, porque es mi caso también, tenemos muy arraigado en el corazón la Reina Valera 1960. Y entonces, en casos así muy frecuentes, nosotros, nuestro parámetro de comparación para las traducciones es la Reina Valera 60. Y evaluamos las traducciones a la luz de lo que la Reina Valera 1960 dice. Y en casos extremos de esas posturas, se considera que es buena o no una traducción si dice lo mismo o muy parecido a la Reina Valera 60. No es algo que sea totalmente malo, ese criterio, pero tampoco es algo que sea totalmente bueno. Debemos recordar que la Reina Valera 60 es una traducción, es otra traducción, y no es la única traducción, y tampoco debemos considerarla como, y voy así entrecomillar, la traducción de la Biblia, como la Biblia más santa y más perfecta. Y no lo estoy diciendo en tono de sorna ni de burla, Dios me libre de ese tipo de cosas, ¿no? Sino solo estoy planteando la realidad que yo he encontrado como profesor y como pastor, como maestro de escuela dominical y así. Todas las cosas que el Señor me ha permitido experimentar en relación a la dinámica de maestro-discípulo en diferentes escenarios. Entonces debemos considerar que una traducción no necesariamente va a ser igual a la Reina Valera 60, sino que por eso son otras traducciones. Y estamos viendo que la misma frase en un idioma, como el hebreo o el griego, puede traducirse de diferente manera. Además se dice que todas las traducciones son mejorables. Eso es para decirlo de manera positiva. Pero hay otras personas que dicen que todas las traducciones son imperfectas, ¿verdad? Eso es para decirlo un poco negativo, con una carga un tanto negativo, y los que somos evangélicos de corte más o menos tradicional. Yo tengo unos 40 años de ser evangélico, soy evangélico desde niño y entonces obviamente crecí con la Reina Valera 60 y soy muy sensible a las críticas que le hacen a la Reina Valera 60 porque es una Biblia que yo amo, pero reconozco también que es una traducción mejorable, ¿no? Todas las traducciones son mejorables, para decirlo, insisto, de forma positiva, pero también todas las traducciones son imperfectas, ¿no? Quedan lagunas, quedan cosas por ahí, y si usted platica con un traductor bíblico, y me disculpo por decirlo de esta forma, con un buen traductor bíblico, con un traductor bíblico consciente, maduro, va a encontrar que por lo regular va a tener como algún tipo de insatisfacción de no haber podido dejar en el texto bíblico todo lo que quiso dejar, porque no es posible, ¿no? Algo se hace, vamos a ver, se puede cubrir más cosas en tema de traducciones cuando un proyecto de traducción de una vez nace con notas, por ejemplo, notas de estudio, y entonces surgen las Biblias de estudio, porque lo que ya no se pudo poner en el texto bíblico, se puede agregar como una nota explicatoria. Y de ahí el valor de las Biblias de estudio que tienen notas exegéticas. Esa es una recomendación esta mañana para hablar de notas exegéticas. Me detuve una buena cantidad de minutos acá para hacer esos comentarios que siempre vale la pena tenerlos en mente, porque estamos ahora frente a muchas traducciones bíblicas, frente a muchas versiones bíblicas, y un consejo que se dice es que si no conocemos, no manejamos apropiadamente los idiomas originales,
La mejor recomendación es que tengamos todas las versiones bíblicas que podamos para comparar. Una dice una cosa, otra dice otra cosa, y hay algunas expresiones que nos van a sorprender, Entonces, más que alterarnos y descartar de primas a primeras una versión bíblica, debemos investigar el porqué de esta variante de la traducción. Aquí en Guatemala, hace algunos años, una buena cantidad de años, hubo un caso de un grupo de hermanos que en un acto simbólico quemaron unas Biblias que a ellos les parecía que no eran buenas Biblias, ¿no? Y si yo lo hubiese sabido antes, les hubiera pedido que me las regalaran y que no las quemaran, porque en realidad no eran Biblias malas, ¿verdad? No son Biblias malas, ¿no? Creo que obedece un poco un tema a ciertos, sobre todo, no hay manera sencilla ni manera diplomática de decirlo, ¿no? Pero ese tipo de acciones están fundamentadas en una increíble y profunda ignorancia. Entonces, una manera de evitar ese tipo de actos, como ocurría en la época medieval, eso fue lo primero que vino a mi mente cuando yo me enteré que habían quemado unas Biblias. Entonces, estamos regresando a la época medieval, estamos regresando al tiempo de, no sé, una especie de fanatismo. Mi sugerencia hubiera sido detenerse a investigar por qué. Una investigación seria, ¿no? No una investigación ahí de las redes sociales, no una investigación ahí de lo que dicen los videitos que vemos en el teléfono, sino una investigación seria del por qué esta Biblia es distinta y qué pasa con esta Biblia. Y así con cada uno de esos casos, ¿no? Investigarlo y tratar de llegar hasta el fondo del asunto para tener un verdadero motivo. Y si así hubiese sido, pues yo no hubiera sugerido que las quemara, ¿no? Porque el hecho de quemar algo, no, el fuego no mata a bueno, en este lenguaje, ¿no? El fuego no mata al diablo, ¿no? El fuego no mata a los demonios, no va a matar ahí a Belcebú y a Lucifer, por más fuego que le echemos nosotros, y aunque estemos danzando y hablando en lenguas alrededor del fuego, que es como una autocrítica. Yo soy pentecostal, y entonces ese tipo de acciones no funciona en el mundo espiritual. Todo eso de la guerra espiritual y esas cosas que se ha llegado a extremos. Bueno, eso en relación a los textos, ¿no? Que debemos ser abiertos y debemos ser conscientes de las posibilidades y de las limitaciones que se tiene en las traducciones bíblicas. Veamos estas frases que vamos a trabajar como práctica. Yo he agregado en estas láminas los cuadros que nos pueden servir de guía para identificar los elementos de las frases que aparecen aquí. En cada una de estas están numeradas estas frases. La primera dice esmen y kiri ton dulon, es la última palabra. Esmen y kiri ton dulon. Bueno, tratemos de identificar las diferentes palabras. Lo que primero podemos identificar son los artículos. Este es un artículo, y entonces si vemos ese artículo, es el artículo en nominativo, pero está en plural. Eso ya nos dice algo, ¿no? Está en plural. El sustantivo que acompaña al artículo es el sustantivo señor. Entonces, como ya sabemos que está en plural, aquí dice los señores. Los señores. Y luego esta otra palabra es un artículo, ton. El artículo ton, vean la forma, tiene una taf, una omega y una ni. Ton. Este artículo lo vamos a buscar aquí y es del genitivo plural. Es un genitivo plural. Los genitivos son de, aquí dice, y ya sabemos que es plural, de los o de las podría ser la opción. Y el sustantivo es dulo, aquí está dulon porque tiene la misma desinencia del genitivo, que es plural. El sustantivo dulo es siervo, se puede traducir como esclavo. Bueno, de hecho, la primera traducción sería esclavo. Entonces sería el señor de los siervos, este está en plural, ¿verdad? Los señores de los siervos, los señores de los siervos. Ya tenemos esa traducción. Ya identificamos el nominativo que dice los señores, luego el genitivo que es de los. Recuerden, cuando es genitivo, en la traducción en español hay que agregar ese de. En griego no está. El griego eso lo asume por el caso.
nosotros en español, cuando identifiquemos un genitivo, le debemos agregar ese de. Entonces va a decir los señores de los siervos. Y nos queda la primera palabra que no hemos trabajado. Es una forma del verbo imi. Tratemos de buscarla aquí en el verbo imi. Es men. La palabra es men. Y vean, es la forma plural en presente del verbo imi, que puede ser o estar. Entonces vamos a tomar aquí la forma del verbo ser. Es primera persona plural en presente. Ese es somos. ¿Qué dice la frase griega ahora que sabemos cada uno de los elementos? Lo que dice la frase griega es somos los hermanos de los siervos. Somos los señores. Somos los señores de los siervos. Somos los señores de los siervos. Bueno, esa es una frase en español, tiene sentido. Somos los señores de los siervos. Puede ser una frase, una traducción final. O otra podría ser, si jalamos el sustantivo, el sujeto al inicio. Los señores de los siervos somos. Podría ser otra forma, cambiando el verbo hacia el final. Los señores de los siervos somos. Una forma más todavía correcta, pero un poco más tensa en español podría ser los señores somos de los siervos, rompiendo esta relación, pero gramaticalmente sigue funcionando igual, un poco más tensa, decía esa posible traducción. Bueno, aquí ya identificamos una forma del verbo imi, que es primera persona plural en presente. Identificamos el caso nominativo que señala el sujeto de la oración. En este caso, el sujeto es más largo porque tiene un complemento que es con el caso genitivo. Los señores de los siervos. Somos los señores de los siervos. Ok, esa es la frase número 1. Veamos la frase número 2. Dice, aios in o adelfos. Este es un primer artículo que identificamos en esta oración. Esa es una forma de arrancar. Este artículo es el nominativo singular en masculino, y adelfos es hermano, en singular, hermano. Entonces aquí, o adelfos, dice el hermano. Y luego la palabra aios es la palabra para santo, es un adjetivo, santo. Y la palabrita que nos queda en medio es la palabrita in, que es también una forma del verbo imi. Vamos a buscarlo aquí en el cuadro del verbo imi. Observen, está aquí, es tercera persona singular del imperfecto. El imperfecto es el pasado. Entonces, ahora tengo todas las palabras ya traducidas en griego y puedo, recuerden los pasos, ¿no? Primero hago un análisis, luego hago la traducción de cada palabra y de último la traducción final, una traducción final. Aquí tengo cada palabra. Santo era el hermano. Santo era el hermano. Eso tiene sentido ya en español, ¿no? Santo era el hermano. Una forma más natural de traducirlo al español sería el hermano era santo, trayendo el sujeto de esta frase al inicio, que es la forma usual en la sintaxis del español. El sujeto siempre va al inicio en español. Esa es la sintaxis regular del español, ¿no? Hay casos excepcionales y sigue sonando bien. En la prosa, que es el lenguaje de cada día, de la conversación, el sujeto, en español, el sujeto siempre va al inicio. En la poesía y otro tipo de literatura y otro tipo de función comunicativa del lenguaje, pues se puede alterar esa sintaxis porque el énfasis va por otro lado. Aquí, como estamos hablando de la gramática básica, pues vamos a poner a ir reconociendo la sintaxis básica también del español, en donde el sujeto va al inicio. No siempre se puede hacer y algunas veces se puede hacer, pero otras formas también son correctas y se pueden utilizar. El hermano era santo, es lo que dice. Aios y no adelfos. Siguiente, y oseos ton antropon. La primera palabra, vamos a ir ahora palabra por palabra. La primera palabra es una forma del verbo imi, Vamos a buscarla aquí, la primera palabra, siempre en la columna primero de los singulares.
Luego, aquí está, esta palabra y, que es, noten, segunda persona singular del presente, del verbo y mí, es eres. La siguiente palabra, lo que tengo es un artículo. Este artículo ya sabemos es el artículo del nominativo singular. Y Zeos es la palabra para Dios. Aquí dice el Dios. Y luego en la siguiente, observen esta palabra ton, ya la hemos visto en la primera frase, que es el artículo plural del genitivo. Recuerden el genitivo, cuando lo identifiquemos, los artículos siempre va a ser el, la, los, las, pero en el caso del genitivo hay que agregarle el de. Entonces aquí dice de los o de las. No sabemos todavía por la siguiente palabra. La palabra antropon es de antropos, que es hombre, aquí está en plural, entonces son hombres. Hombres, antropon, de los hombres. Entonces la última frase, ton antropon, será de los hombres, de los hombres. Eres el Dios de los hombres, será la traducción de cada palabra. Y se podría traducir así, ¿verdad? Eres el Dios de los hombres. Incluso podría ser el Dios de los hombres eres o el Dios eres de los hombres. Y otras posibles traducciones pueden ser correctas, solo cambiando de lugar el verbo, ¿verdad? Poniendo el sujeto al inicio, el verbo también, sin poner otras palabras, ¿no? Que no podemos poner otro énfasis, sino usando estas mismas palabras, pues solo cambiándolas de lugar. Y el sentido no cambia en estas frases. Veamos la cuarta frase, que es un poco más larga. Dice, adelphi, tu dulu, tu agasu, isin y antropi. Vamos a ir reconociendo cada palabra. La primera palabra, adelphi, es una palabra, observen, no tiene artículo. Eso de no tener artículo nos está diciendo que puede ser un atributo. Es un sustantivo en caso nominativo, pero no tiene artículo, y eso nos está señalando que puede ser un atributo, no el sujeto, sino un atributo. Ok, la palabra adelphi es la palabra plural de adelfos. Adelphi es hermano. Bueno, aquí está en plural, será hermanos. Luego tengo un artículo, tú, el artículo tú, vamos a buscarlo aquí entre los artículos, y es genitivo singular. Este genitivo singular. Entonces aquí es de él o de la. Y la palabra que sigue es dulu, que es siervo. Hermanos del siervo sería la frase que llevamos. Hermanos adelphi tu dulu en genitivo. Está en caso genitivo. Y luego hay otro artículo, se repite el mismo artículo y está la palabra agasu, que es santo. Y observen aquí la presencia del doble artículo. Esta es una frase en función atributiva de la que acabamos de ver, entonces está completa. Será del hermano el santo, dice literalmente. La siguiente frase o la siguiente palabra es isin. Isin es una forma del verbo imi, vamos a buscarla. Isin es esta palabra que está en tercera persona plural del presente. Son, básicamente lo vamos a traducir como son. Y la última frase tengo el artículo plural del nominativo y la palabra antropi, que son también hombres, está en plural, pero en el caso nominativo. Antropos es hombre. Este es hombres. Bueno, ¿qué tengo? Ahora tengo estas palabras. Hermanos del siervo del buen. Agasu es buen, había dicho que es santo, pero es buen, es bueno o bueno. Agasu. Aios es santo. Aquí está el de santo. Ahí estoy confundiendo estos términos. Agasu es bueno. Entonces dice, del siervo del buen son los hombres. Esta frase. Noten el sustantivo, el sujeto de la oración está hasta el final. ¿Cómo vamos a traducir? Vamos a traer el sujeto al inicio y entonces voy a traducir. Los hombres son hermanos del buen siervo. Noten, la presencia de artículo más el sustantivo en nominativo señala el sujeto de la oración. Aquí tengo otro sustantivo en caso nominativo, pero no tiene artículo. Eso me está indicando que es un atributo.
Por eso estoy aquí, hermanos no es el sustantivo, sino estoy hablando de los hombres. Y estoy diciendo algo de los hombres. ¿Qué estoy diciendo? Que son hermanos del buen siervo. Aquí, adelfi, tu dulu, tu agasu, ¿no? Y agasu es de agasos que es bueno. Aquí está agasu en caso genitivo. Ok, veamos la quinta frase. La quinta frase dice, esté allí. Este allí, si es de ayos, aquí está en la segunda frase la forma singular, que es santo. Aquí está en la quinta frase la forma plural, que es santos. Entonces, aquí solo tenemos dos palabras, esté allí. La primera palabra es una forma del verbo imi, vamos a buscarla, es la palabra esté, es esta palabra, esté, que es segunda persona plural del presente. Son, ustedes son. Bueno, recuerden, el verbo imi puede ser traducido como ser, estar o haber. Entonces aquí tengo dos palabras y no tengo el pronombre, pero puedo usarlo. Son santos, ¿no? Pero se refiere a la segunda persona. En español, la palabra son se puede utilizar para la segunda persona y se puede utilizar para la tercera persona. Digamos que si solo pongo son santos, con esa parte no puedo saber a qué persona se refiere si no tengo más contexto. Por eso es que vamos a necesitar en estos casos utilizar un pronombre en español para especificar la persona, si es segunda persona, si es tercera persona. En estas frases, esté allí, ustedes son santos. Bueno, puedo traducir solo son santos, pero una mejor traducción es agregar el pronombre. Aunque no está escrito el pronombre, en griego no hace falta, en griego no hay confusión, pero en español sí hay, se dice ambigüedad, ¿no? No puedo determinar con exactitud a qué persona se refiere, entonces lo recomendable es agregar el pronombre para hacerlo más específico. Ustedes son santos, ustedes son santos. Bueno, ahí tenemos las primeras 5 frases. Veamos las que siguen. Dice, ios, tu kiriu y mi. La primera palabra, ios, observen que vemos un sufijo denominativo, ios, pero no tiene artículo, entonces podría ser un atributo, podría serlo. Bueno, vamos a ver el resto de la oración si encontramos el sujeto y si no hay otro sustantivo en nominativo, este será el sujeto de la oración. Luego, tú, este es un artículo y ya vamos a ir como habituándonos a los artículos. Este es el artículo de genitivo singular. Recuerden el genitivo, cuando identificamos un genitivo hay que pensar en la traducción en español, agregarle la palabra de. Aquí dice de él, porque está en singular, de él o de la. Kiriu es la palabra señor singular en genitivo singular. Entonces dice de el señor. Y la última palabra es imi, que es una palabra del verbo imi, que es soy, soy o yo soy. Entonces, ios es hijo, aquí tengo cada palabra, hijo del Señor soy. Esa ya es una traducción, bueno, ya puede ser en español, eso suena bien en español. Hijo del Señor soy. De una manera más natural al español, soy hijo del Señor, trayendo el sujeto, estoy hablando de mí mismo con la expresión soy. Lo quiero hacer más enfático, podría agregar el pronombre, no artículo, sino el pronombre, podría agregar el pronombre. Yo soy hijo del Señor, si lo quiero hacer más enfático. Yo soy, pero con poner solamente soy es suficiente. Soy hijo del Señor, no hay ahí, digamos, confusión. Pero puede ser más enfático eso todavía agregando el pronombre. Yo soy hijo del Señor. Ios, tu kiriu y mi. La siguiente frase dice, isan adelfi. Isan adelfi. Solo tengo 2 palabras. La segunda palabra, adelfi, es la palabra plural, la forma plural de adelfos, que es hermano. Aquí está en plural, son hermanos, adelfi. Y la primera palabra, isan, es una forma del verbo imi. Vamos a buscarla. En la columna de los singulares no está isan. En la columna de los plurales, aquí está isan. Es
tercera persona plural del imperfecto. Recuerden, el imperfecto es pasado, ¿verdad? Entonces puedo traducir, eran hermanos. Esa es una traducción, ¿verdad? Eran hermanos. Incluso podría ser ellos, si quiero hacerlo más enfático, ellos eran hermanos. No tengo más contexto, podría ser ellas también, porque en estas formas del verbo imi no hay diferencia entre masculino y femenino. Es una forma masculina por el sustantivo, que adelphi es una forma masculina, hermanos. Entonces, eran hermanos. Isan adelphi. Si quisiera decir somos hermanos o son hermanos, ellos son hermanos, utilizaría isin, que es la forma del presente. Si quisiera decirlo en futuro, entonces utilizaría la forma esonte adelphi. Serán hermanos, ¿verdad? Solo cambia la forma del verbo imi. La frase número 8 dice, o logus tu zeus aios istin. La primera frase, o logos, esa pues ya fácilmente identificamos que está en nominativo y la presencia del artículo más el sustantivo en nominativo, eso nos indica que esta frase es el sujeto de la oración, o logos. Estamos hablando, logos es palabra, estamos hablando de la palabra, pero además está conectado con una frase en genitivo. Ahora ya identificamos, es genitivo singular. Recuerden, al genitivo le debemos agregar ese de. Y está la palabra seu, que es la forma genitiva de seos, que es el sustantivo Dios. Aquí dice la palabra de Dios. En griego, si lo leo muy, muy literal, sería la palabra de el Dios. En español no necesitamos ese artículo en esta frase, entonces solo la palabra de Dios. Luego dice aios estin. La palabra de Dios, aios estin. Noten, aquí hay ahora el adjetivo aios, que es santo, pero no tiene artículo. Esto va a ser una forma de atributo. Y una forma del verbo imi, estin, vamos a buscarla, es tercera persona singular del presente. La traducción es. Entonces tengo cada palabra, la traducción de cada palabra, la palabra de Dios santa. Aquí he adecuado santa por la concordancia en español. Hay una concordancia en griego y debe concordar también en español. La palabra de Dios santa es. Eso igual ya tiene un sentido, ¿verdad? Se podría quedar ahí. Podríamos traducirla de manera un poco más natural al español. La palabra del Señor es santa. En la frase número 8. La frase número 9. Solo tiene dos palabras. Anthropos in. Ok, anthropos es la palabra que hemos estado leyendo para hombre, la primera palabra. Y la segunda palabra es una forma del verbo imi, dice in. Vamos a buscar esa expresión. Tercera persona singular del imperfecto. El imperfecto es pasado, ¿no? Entonces tengo esas dos expresiones. Hombre era. Bueno, este in, recuerden las formas del verbo ser o estar, del imi. Estaba, hubo, había, podría traducirse, ¿verdad? Entonces puedo traducir formas como era hombre. Incluso noten que aquí he agregado un artículo indeterminado, un artículo indefinido, que podría traducirse por el hecho de no haber artículo en el sustantivo. Era un hombre. Estaba un hombre, podría traducirse antroposin. Estaba un hombre, hubo un hombre. Son posibles traducciones a esta pequeña frase. Como no tenemos más contexto, digamos que todas estas traducciones son correctas, ¿no? Antroposin. La última frase, la número 10, dice aios o zeos. La primera palabra, noten, está en nominativo, no tiene artículo. La segunda frase hay un artículo y luego está el sustantivo zeos, que significa Dios, con artículo, y la presencia aquí del artículo nos está indicando que este es el sujeto, o zeos es el sujeto, y solo dice aios o zeos. La primera palabra es santo, la segunda es el artículo y la última es el sustantivo que está en función de sujeto. Dice santo el Dios, santo el Dios.
En español, nosotros podemos traducir eso como Dios es santo, Dios es santo. Y este artículo no lo necesitamos. Y este es está apareciendo porque el atributo, en este caso, no tiene artículo. Eso nos permite traducir o inferir en la traducción final formas del verbo ser o estar, formas del verbo ser o estar. En esta práctica hemos estado reconociendo diferentes casos gramaticales del griego, de funciones gramaticales del griego, como el nominativo, genitivo, acusativo, y hemos estado reconociendo los artículos de los diferentes casos, las funciones de los diferentes casos y también formas del verbo imi. En las clases que siguen vamos a seguir necesitando el uso de estos cuadros y de estos elementos y también agregando algunos elementos más y hablando de otras formas de oraciones y otras situaciones con los verbos que vamos a estar conversando. Vamos a quedar acá entonces y un abrazo para cada uno de ustedes con la esperanza de vernos en la próxima clase número 8. Bendiciones, que estén bien. Profesor Garavito, muchísimas gracias. Tengo una pregunta de curiosidad. En la frase número 1, una posible traducción, ¿no podría ser somos los siervos de los señores? No, porque lo primero que estamos reconociendo son los casos y el sujeto de esa oración es la frase señores, que está en nominativo, y el genitivo es los siervos, tondulon. Entonces, los señores no está en genitivo, sino que está en nominativo. El nominativo no nos permite el de. Ese de aparece en dulon. Entonces, aquí es de los siervos. Para que pudiera traducirse de esa manera, el kirio sería el que tendría que estar en caso genitivo, pero no está en caso genitivo, sino el kirio es el nominativo, que es el que señala el sujeto o el atributo en algunos casos. En este caso, por la presencia del artículo, vemos que es un sujeto, está en función de sujeto. Por eso somos los señores, sería la frase corta, pero eso tiene ya un complemento, que es los señores de los siervos. Digamos que esas posibilidades se abren o se cierran dependiendo del caso en el que estén las palabras en la oración. El caso nominativo, las funciones que tiene, y el caso genitivo, las funciones que tienen. Esa es la importancia de reconocer cada uno de los casos. La gramática en griego no pone los elementos en un orden específico, la sintaxis, sino que las funciones gramaticales dependen de los casos en que las palabras estén. De ahí la importancia de reconocer esta palabra está en nominativo, esta palabra está en acusativo, esta palabra está en dativo, esta palabra está en genitivo. Y entonces, al tener en mente los casos, puedo identificar la función que la palabra va a tener en la oración, identificando el caso al que pertenece. Ha sido, de nuevo, una gran lección en nuestro aprendizaje del griego en el Nuevo Testamento. El Señor le bendiga. Y a todos ustedes quienes están aquí, les recuerdo que estamos en nuestra plataforma de YouTube y usted puede suscribirse o puede darle un like y esto nos va a ayudar a llevar adelante este ministerio. También usted puede ir a nuestra página web y allí hacer una donación. Este ministerio se lleva adelante con sus donaciones, así que les invitamos a que lo hagan. El Señor les bendiga y nos vemos en nuestra próxima clase aquí en Comprensión de los Tiempos.